microorganismos e impiden la multiplicación o su desarrollo en sí. ¿Ya? ¿Y qué son las quimioterapias? En este caso son agentes químicos también que ayudan a, más que todo, a paliar un poco algunos tratamientos de algunas enfermedades. Y como antibacteriano tenemos que todo lo que destruyen a las bacterias e impiden también el crecimiento o su reproducción, donde mayormente atacan los antibióticos en el microorganismo. Pared celular. En la pared celular, ¿en cuál más? Núcleo. En el núcleo y no en la misma bacteria, para destruirla completamente. Pared celular, núcleo y cuál más puede venir. Son las dos principales, ¿verdad? Que es donde ayuda justamente a controlar las mismas enfermedades. Los antibióticos tienen su origen natural o biológico mediante los cultivos, en este caso de microorganismos. En el natural, de lo que son biológicos, también tenemos los que son los semisintéticos, que estas se producen en la naturaleza, pero de estas salen derivados para la elaboración, ya lo que es más que todo en algunos tipos de laboratorio. También tenemos los sintéticos, que son formulados justamente en estos centros a partir de la materia prima, como hemos dicho en la anterior clase. ¿Ya? Un poco del resumen de lo que vimos del origen de los antibióticos. Y aparte también los antimicrobianos se clasifican de acuerdo a la estructura química, propiedades físicas y algunas estructuras químicas también. El modo de acción, de este caso de los fármacos, y en este caso de los antimicrobianos, dijimos que tenían una acción bactericida y una acción bacteriana, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hemos estado hablando de eso. Entonces, estos mecanismos de acción van a interferir en el microorganismo. Todo va a pasar dentro de la bacteria en este caso. ¿Ya? Pueden ser de amplio espectro, de mediano espectro o de aspecto reducido, en pocas palabras. ¿Cómo elegíamos el antibiótico? Según a la selectividad del microorganismo infeccioso, la droga, dependiendo también de la potencia que tengas, si es de mediana potencia o muy tóxica, o algunas que puedan producir algunas reacciones alérgicas, y dependiendo de la ubicación de donde van a tratar, en este caso, la infección. El lugar, en el caso de donde está ubicada la infección. Si es local, si es regional, o si puede ser total, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo del tipo de una infección local? ¿Dónde se ve? A nivel de piel, muy bien. En cualquier parte, ya sea en la pierna, ya sea en la mano, ya sea en la cara, ¿no? En cualquier parte. Ahora, si decimos una infección general o totalizada, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Sangre. A la septicemia, que sea la infección ya en sangre, ¿no? Y si decimos regional, Una infección en una cavidad. puede ser en una cavidad o en una extremidad también. Una extremidad. Es en el brazo, es en la pierna, ¿no? En cualquier extremidad que ya es un poco más amplia. También tenemos algunos tratamientos que son combinados, que estábamos hablando justamente de las combinaciones de antibióticos, ¿no? Según el tipo de acción que tenga. Para lograr una acción más eficaz, que no produzca tampoco resistencia y que tampoco sea tóxica para el microorganismo. O sea que tenemos que ver con qué tratamiento, en todo caso, qué droga es la que nos va a funcionar para ese tipo de enfermedad o de infección. ¿Ya? Tenemos varios tipos de resistencia bacteriana. Las más comunes que nosotros vamos a ver son las del tipo de las penicilinas, que estas se desarrollan en sus pasos que son más que todo sucesivos lentos. ¿Se acuerdan de las tareas que me dieron? De la vida media de la penicilina, justamente por esto. Podemos tener resistencia bacteriana. ¿Ya? Al igual que la streptomicina, esta es otra de la familia de las penicilinas que justamente pueden producir
donde no funciona ya la medicación. ¿Ya? Estas pueden ser de origen genético o cromosómicas, que les decía, y las no genéticas relacionadas a algunas características metabólicas a la bacteria. ¿Ya? Por eso que tenemos este tipo de resistencia. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estos antibióticos o antimicrobianos? Tenemos un mecanismo de inhibición de la síntesis de la pared celular, que justamente está protegida por los mucopeptídicos, cuya síntesis inmediata es que el antibiótico, en este caso de todas las enzimas, sean correspondientes. Otro que tenemos es la inhibición de la membrana celular, donde dijimos que este igual está protegido por polipéptidos que ayudan justamente a proteger supuestamente a la bacteria, pero con los antibióticos, que es ahí donde debería de atacar para poder justamente romper ese ciclo y pueda actuar el antibiótico matando a la bacteria. Claro ejemplo tenemos aquí de algunos medicamentos como son las polimixinas, las nistatinas, que deben ser antifúngicos, y algunos otros antibióticos de los ampotocinas. Y tenemos los que inhiben la síntesis proteica, justamente, que es en el ADN o en el NDA, en este caso en el núcleo de las bacterias. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estas que son de la síntesis proteica, tenemos el famoso clorfenicol, que eso ya me van a ir ustedes hablando de a poco, algunas tetraciclinas, que bloquean estos pasos necesarios para la síntesis, para que el microorganismo no se siga reproduciendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este nivel segmento de 30.5, que es donde justamente actúan algunos antibióticos de la familia de los aminoglucósidos, van a actuar inhibiendo la síntesis proteica de la bacteria. Y lo que les decía de los ácidos nucleicos o el ADN en este caso, la mayoría de los antibióticos que actúan en este nivel son las famosas quinolonas y algunos antifúngicos de la familia de la triciofilina. Entonces, ustedes cuando me hablen de los medicamentos me van a decir justamente el mecanismo de acción que tiene cada uno. A los que les tocó exponer lo que son los antibióticos tienen la dicha de poderse equivocar. Los demás ya no. Lo que le falte el tema me avisan al final para plantearles su tema para que no vinieran. Ahora, ¿qué son en este caso? Los bacteriostáticos son los que van a detener la multiplicación de la bacteria, pero necesitan de ayuda de quién, de las defensas, ¿ya? Para justamente eliminar en este caso a las bacterias. Y los bactericidas son los que destruyen completamente a la bacteria, no necesitan de la acción de los anticuerpos y son potentes en todo caso en la fase de multiplicación de los microorganismos. Así que cuando yo le diga qué son bactericidas, qué son bacteriostáticos, dígamelo con sus propias palabras y tienen que tener una idea de qué es. ¿Listo? Me veo comer algo conmigo. ¿Está fácil? ¿Sí o no? En pocas palabras, ¿qué serían los bacteriostáticos? Detienen su crecimiento, pero no eliminan totalmente, no la eliminan la bacteria. Eso la frenan lo suficiente como para que se junte por la cual. Exactamente. Está fácil, ¿no ves? Está fácil. El uno solamente detiene la multiplicación y el otro mata a la bacteria. ¿Ya? ¿Cuáles son las combinaciones? Otra vez les hago acuerdo. Recuerden que vimos que una de las combinaciones que tenemos es el sinergismo, donde se describe la interacción de todos los medicamentos. Sumándose ambos, vamos a tener la potencia justamente de los fármacos contra la infección. La adición es cuando uno de estos fármacos es bacteriostático, pero combinado con una buena molécula puede
acción bactericida. ¿Ya? Eso se llama adhesión. Y el antagonismo es cuando ya ninguno de estos dos medicamentos hace una acción ante los microorganismos en este caso. ¿Ya? Ambos se anulan. En pocas palabras, si nos vamos a las matemáticas, decimos más por más viene a ser más, ¿se acuerdan? Más por menos menos, pero para nosotros un bactericida más un bactericida van a ser sinergismo, un bacteriostático más otro bacteriostático van a ser una adicción y un bactericida más un bacteriostático van a ser antagonismo. ¿Ya? ¿Les quedó un poquito claro? ¿No quedó confundido? ¿No convencidos? ¿Más o menos? Sí. ¿Va por ahí? ¿Sí o no? ¿O no entendieron nada? Yo entendía más cómo el bacteriostático interfiere negativamente en la acción bactericida. En la acción bactericida. En todo caso, cuando decimos que los bacteriostáticos solamente detienen la multiplicación, es porque el organismo le están dando chance al organismo de que produzca sus propios anticuerpos contra la infección. En todo caso, si nosotros vamos a utilizar los bacteriostáticos, es solamente para ayudar a frenar que esa infección continúe, para que el mismo microorganismo críe sus propias defensas. Estamos hablando como similar a una vacuna, ¿no? Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros, bueno, en este caso al microorganismo, de que si vuelve otra vez la enfermedad, tengamos que nosotros nuestro sistema inmune habilitado para decirnos que la enfermedad no entra más. O ayudar más que todo a que el mismo cuerpo se vaya recuperando de algo. Una de las enfermedades comunes que tenemos, como les decía yo hace rato, que es el pan de cada día para nosotros, es la lichosis canina. La lichosis canina en nuestro medio, a lo menos aquí en Santa Cruz, que somos de un clima rico, bien tropical, donde abunda la garrapata, como decimos nosotros, porque es su medio para justamente crecerse y reproducirse, no nos conviene quitar la enfermedad. ¿Por qué? No nos conviene quitar la enfermedad. Porque por el mismo clima, todo el tiempo va a tener. Imagínense, y si no tiene justamente el organismo cómo defenderse contra esta enfermedad. Entonces lo que se hace es un bacteriostático para generar defensa. Exactamente. Para detener la multiplicación de esa bacteria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como tipo, más o menos, anticuerpos vacunales, pero contra esta enfermedad? Pero con medicamentos. En este caso, con antibióticos. Nosotros cuando le damos al paciente justamente la doxiciclina, que vendría a ser un bacteriostático, contra la enfermedad de las garrapatas, nos ayuda a que el mismo animalito por sí solo vaya recuperándose y vayan embalizándose todos los que son sus series rojas y sus series blancas. En este caso igual las plaquetas, ¿no? Y en la humedad. Y el tratamiento mayormente que se les da son entre 20 y 25 días. Pero es para que le ayude justamente al organismo para tener anticuerpos contra esta enfermedad. Por eso el tratamiento de la doxiciclina es largo. Exactamente. Ayuda más o menos como una vacuna. Solamente que con fármacos, en este caso con antibióticos. No nos conviene eliminarla, ¿por qué? Porque si hay una reinfestación, ¿qué va a pasar con ese microorganismo, con ese cuerpo, de esa misma? ¿Otra vez va a recaer? Y con resistencia. Y vamos a crear justamente resistencia. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Que siga teniendo la enfermedad, pero de forma controlada, cosa que si vuelve otra vez las recaídas no sea tan fuerte y pueda por sí solo volverse a curar. Claro que otra vez monitoreando justamente, en este caso, la serie roja, la serie blanca, como las oratorias. De la manera que nosotros controlamos. Por eso les decía, si nosotros sacamos la enfermedad, matamos, erradicamos, vuelve otra vez las garrapatas, le pica otra vez al paciente, lo vuelve a infectar y esta vez lo puede aniquilar porque no hay defensa, no hay mecanismo de cómo el animal se pueda defender por sí solo. Por eso que en bovinos igual se hace lo mismo. No sé, los que van a dedicarse a bovinos van a tener lo mismo, de tratar de que sea, es como el COVID cuando nos llegó a nosotros el virus, ¿no ves? ¿Qué pasaba en otros países? Bolivia fue el único que, bueno, varios países acataron de todos aislarse, digamos. Pero hubo un país que no lo hizo y crió anticuerpos en forma de rebaño. O sea que todos enfermaron, pero todos se curaron al mismo tiempo.
Suecia. Sí, creo que sí fue Suecia o Suiza, uno de los dos países que nunca paró, nunca le dio pelota al COVID. Y los que enfermaron vivieron y los que vivieron, pues bueno, no tuvieron justamente los anticuerpos para ayudarse contra la enfermedad. Entonces más o menos pasa lo mismo con la bacteria. Ahora un poquito más claro, porque por ejemplo tenemos medicamentos que sí pueden matar completamente a la lichosis. Uno de ellos, cuando el enfoque antiparasitario, en este caso para antiparasitarios a nivel de sangre, que son los hematófagos, en este caso, el famoso imidocar. El imidocar es el que destruye completamente justamente a la lichosis y a la varesia, que varios países que son libres de esta enfermedad, en este caso, por ejemplo, países que es de clima que no es tropical como acá, entonces se puede erradicar la enfermedad, pero hay que hacerla de forma controlada. Eso va a depender mucho del clima, que dependen las garrapatas. ¿Y la simpárica? Es por eso que ver en Cochabamba, aquí sin ir muy lejos. En Cochabamba no hay garrapatas, ¿no? Hay, pero muy poco. ¿Y La Paz? ¿Hay garrapatas? No hay garrapatas. ¿Qué pasa con los perritos No conozco de La La Paz. Paz aquí a Santa Elena? Son los que primeros que recaen. Les entra una garrapata y no tienen defensa. ¿Cómo están nuestros perritos aquí de nosotros con miles de garrapatas encima? Y siguen vivos, ¿no? Y ahí los pobres le están chupando toda la sangre, pero los perros están ahí. O sea, pueden vivir todo un tiempo más. Entonces, eso pasa. ¿Ya? Ese es el fin de algunos antibióticos. Y aquí ya viene lo más bonito. ¿Cuáles son los antibióticos bactericidas y los antibióticos bacteriostáticos que tenemos en este momento? ¿Ya? Todas estas familias de acá, algunas me las van a exponer a ustedes, algunas están en su Bademecum, la mayoría de las más comunes. Ya que cloramfenicol ahí nos tiene que hablar en qué especie se ocupa más. Lo mismo que la tetracitrina, la erythromicina, las tirosinas igual se ocupan en aves, las incomicinas en aves. Tetraciclina no solamente en gatos y perros, no es recomendado para animales de producción. Sí, algunas de ellas. ¿Ya? Después la espirinomicina, estas vienen en otras presentaciones, que no las tenemos aquí, pero sí hay a nivel de Europa. ¿Ya? Y como les decía, solamente de estas he rescatado algunas cuantas más. Y algunas bactericidas, que tenemos igual la streptomicina, tenemos canamicina, gentamicina, ampicilina, neomicina, penicilina, mononitrofuranos, y la famosa enrofloxacina, conocida como el Valtryek en Europa. Mayormente los antibacterianos son varias familias, una de ellas son los beta-lactámicos, que aquí tengo igual algunas de las que están entrando en su Bademecum, la penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporina, el imipenem y el meropenem. Estas dos últimas son utilizadas más que todo como las que son hospitalarias, porque justamente actúan más contra algunas bacterias resistentes. ¿Ya? Entonces hay que usarlas muy bien. Si nos vamos a costos, hay algunos que les toquen, van a decir, van a averiguar el precio a diferencia de las otras. Algunos aminoglucósidos, igual las streptomicinas, ¿por qué son de esta familia? Igual, ahí me van a hablar los periodistas de estos medicamentos y ahí van a ir de a poco haciendo su clasificación. ¿Ya? Algunos macrólidos igual, al igual que los polipéptidos, y los otros sin fines de familia de los antibióticos. Pueden ver, son altísimos, de las cuales solamente algunas estamos tomando más en cuenta, que son las más utilizadas. ¿Ya? Porque imagínense si le doy todito, son más de ¿cuántos? A ver, ¿tienen curiosidad o no? Doctora, ahí en la se dice la tetraciclina, igual que la tetraciclina Y la hay otra clorprezona. que clorprezona. ¿Entra igual porque es nombre comercial? Sí, es el mismo. En realidad estos son más que todos los principios activos. Los nombres comerciales van a variar. Pero entonces es un nombre comercial. Exactamente.
Ustedes tienen que valerse más por el principio activo para la clasificación. Doctorita, la oxitetraciclina en mi investigación y la tetraciclina no, en la mía, no sé si será así, no sé si lo hice bien, no son lo mismo. Si bien el principio activo es similar, la oxitetraciclina está preparada para disolverse en agua y por eso se recomienda en aves. En cambio, la tetraciclina no. No, es oleosa, pero es de la misma familia. Ah, ya. Es un derivado de la tetraciclina. ¿Ya? Por ejemplo, los azúcares complejos, los derivados son la nitromicina y la clindamicina. De las tetraciclinas, los derivados son oxitetraciclina y clortetraciclina. Y así Ya. clorafénicos, algunos otros lo mismo. Algunas sulfas, por ejemplo, tenemos el sulfametazol, que es bien conocido, pues se ocupa bastante en cachorros, ¿no? Y a humanos se ocupa bastante, como antiparasitario también, entonces uno tiene que hablar, ¿ya? Algunos furanos, que esto lo utilizamos más que todo para problemas infecciosos de vías urinarias, y las quinolonas, igual que ocupamos bastante para vías urinarias, por lo que es aparato reproductivo. ¿Sí? Y aquí está más bonito la clasificación, un full resumen de todo lo que les he venido hablando, ya simplificado, que cuáles son los bactericidas, algunos bacteriostáticos, los de amplio espectro, los de intermedio, algunos estrechos, los que inhiben la síntesis de la pared, alguna permeabilidad, mira muy comienzo, algunos que alteran la vía metabólica y algunos que alteran la síntesis proteica. ¿Ves? Está todo en la no me digan, doctora, no lo vi, no estudié, no hay. Así que denle buen uso al Google, al ChatGPT, y así información. Aparte de eso, si no les gustó esta y no le entienden, puede ser sí, pero ustedes igual pueden googlearlo ahí, lo van a encontrar.